Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar otra vez con todos ustedes. Estamos aquí estrenando el año, teniendo experiencias muy bonitas, muy lindas. Tenemos unas reuniones muy lindas en el Señor, en la iglesia. Qué bueno, parece que disfrutamos más que antes de estar en la iglesia del Señor. Hoy viernes estamos recordando que el martes 12 para nuestra iglesia tenemos el bautismo. Recuerde, martes 12 el bautismo. El jueves 7 fue, porque hoy es viernes, el jueves 7 ya tuvimos la primera charla a las 19:30 y ahora el domingo que viene, el domingo 10, tendremos a las 10 de la mañana la segunda charla para todos los que se van a bautizar y deben estar en esta charla, no se olvide. No sé cómo estarán mis colegas, yo sé algunos que me mandan, hablamos por teléfono, que están teniendo bautismo también, casamientos. Hay que aprovechar. Hubo tanta gente que se quería casar y no podíamos hacer la ceremonia. Bueno, gloria a Dios. Oremos para que podamos tener libertad y sobre todas las cosas para que el Señor quite el miedo de la población. Ahora, quitar el miedo no significa que nos dejemos de cuidar. No, yo siempre dije que el virus es real. El virus es real, pero no es para tampoco crear un pánico que ya no podemos salir ni a respirar el aire del día. Pero mantengamos la distancia, mantengamos el tapaboca, las manitos limpitas. Si seguimos el protocolo y el consejo de los médicos, andaremos bien. Pero cuidado con el miedo. La Biblia dice, clamé a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Dios les bendiga a todos y seguimos con el tema que comenzamos el miércoles pasado. El tema es, sin ley de Dios, el pueblo se desenfrena. Sin ley de Dios, el pueblo se desenfrena. ¿Usted lo cree así? ¿Para qué sirve la ley? Bueno, las leyes justas es para los justos, pero las leyes injustas son para los injustos. Ahora, les digo a todos, amigos, hermanos, ¿qué pasa cuando un chofer de un coche, un colectivo, pasa un semáforo en rojo? ¿Qué pasa? Ustedes saben que el semáforo fue creado para que no estuviera el policía, pero en un tiempo atrás, bastantes años atrás, yo era muy jovencito, en las esquinas en Buenos Aires estaba el policía en una garita que dirigía el tránsito. Bueno, como el tránsito se incrementó, ya no alcanzaría la policía para el tránsito. Así que se crearon los semáforos. Cuando alguien viola un semáforo, pasa una calle en semáforo en rojo, está violando la ley. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien entonces, un chofer, pasa un semáforo en rojo? Bueno, tiene una pena de multa, a veces muy importante, es una de las multas más gravosas, o pena de cárcel. Depende de lo que haya acontecido al pasar el semáforo en rojo. Ahora, si estando el semáforo hay choferes, hay personas que manejan que no lo respetan, piense cómo sería si no estuviera el semáforo. Si aún estando hay gente que pasa como si no estuviera, ¿qué pasaría si no estuviera? Sería choque tras choque.
Pero aún así, hay gente que no respeta el semáforo. ¿Por qué digo esto? Porque la gente dice, crea las leyes, aún sin leyes la gente pecaba lo mismo. No, las leyes tienen que ser un freno. Las leyes tienen que mostrar el error de las personas. Las leyes son para encaminar por dónde se debe pasar, cómo se debe conducir. Por ejemplo, en nuestro país hay leyes contra la venta de cocaína. Esto está penado por la ley. Hay leyes, le digo, entre tantas leyes, hay leyes que dicen que está penado por la ley a las personas que votan 2 veces. En los escrutinios, en las votaciones, las personas no pueden votar más de una sola vez. Hay leyes contra la violencia física y la violencia verbal. Esto está penado por la ley. Hay leyes. Ahora, esto no quita que la gente siga haciendo las mismas cosas, aunque esté penado por la ley. Cuando las leyes no se cumplen, el Estado de Derecho pierde vigor y surge la anarquía, el vandalismo y todos los demás actos que atentan contra la integridad del individuo. Escuche bien, esto está tomado por ley, se lo leo. Cuando las leyes no se cumplen, el Estado de Derecho pierde vigor y surge la anarquía y el vandalismo y todos los demás actos que atentan a la integridad del individuo. Todos los demás actos que atentan contra la integridad del individuo. Las leyes son buenas, nos ayudan a recapacitar. Mire, no se da cuenta el ser humano, pero estamos llenos de leyes porque las leyes nos encaminan. Por ejemplo, en un hogar hay leyes, hay principios, hay normas. ¿O no? En un hogar normal. En un hogar normal tiene que haber fidelidad, tiene que haber amor, tiene que haber respeto, tiene que haber obediencia, obediencia a los mayores, tiene que haber orden, tiene que haber limpieza, etcétera, etcétera. Cuando no se respetan estos principios en el hogar, bueno, el hogar se desenfrena y está en peligro. Jesús dijo, cuando una casa está dividida, no puede permanecer, dando el ejemplo de que el diablo no puede echar afuera al diablo. Satán no puede echar fuera a Satán, porque si no está dividido. Porque algunos decían que Jesús echaba fuera demonios en el nombre de los demonios. No. Satanás no está dividido, Jesús menos. El Padre y el Hijo son uno. Pero cuando en una casa no se respetan las leyes, los principios que hay en el hogar se tambalea, se desenfrena y no puede permanecer. Ahora, vayamos un poquito a lo espiritual. Cuando el hombre y la mujer, allá al principio, Adán y Eva, decidieron no obedecer las ordenanzas de Dios, la tierra se corrompió. Y en la medida que se multiplicaron los seres humanos, se corrompió más. Todo por el hecho de que Adán y Eva dejaron de oír las directivas de Dios. No quisieron obedecer a Dios, quisieron hacer la suya. La libertad que Dios le daba la transformaron en libertinaje, porque Dios había dicho, de todo podés comer menos de ese árbol, y justamente ese árbol quisieron comer. Ahora, a medida que avanzó, uno va estudiando la Biblia y se da cuenta que a medida que avanzó la población, desde Adán y Eva hasta
que apareció la ley, que vino por Moisés. En todo ese tiempo, Abraham, Noé, los patriarcas, Isaac, Jacob, el hombre vivió sin ley. Pero cada vez se corrompía más y más y más. Entonces Dios tuvo que enviar una ley para mostrar el estado espiritual del hombre. La ley viene para marcar el desorden y poner un freno al desorden y encaminar el desorden en orden. Vamos a leer Gálatas 3:19, donde dice para qué vino la ley de Dios. Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley de Dios? ¿Para qué sirve? Hace una pregunta aquí el actor. Entonces dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Vino la ley por causa de las transgresiones del hombre, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, esto es a Cristo. Hasta que viniese Cristo, tuvo que traer una ley el Señor para poner un freno al desenfreno que tenía el hombre. Como dice el título de nuestro tema, sin ley de Dios el hombre se desenfrena y la mujer también. Es decir, que la ley de Dios fue dada para que el hombre se diera cuenta que estaba actuando mal. Cuando uno va al libro de Santiago en la Biblia, le muestra la palabra de Dios allí, que la ley es como un espejo. Como si usted se mira al espejo y empieza a ver los defectos y se arregla. Y se cambia y tapa los defectos. Bueno, la ley de Dios es como un espejo. Nos muestra nuestros errores, nuestras faltas, para que las corrijamos, para que no sigamos igual. Pero cuando alguien mira en la ley de Dios que está haciendo mal y sigue haciendo, es como el hombre o la mujer que se mira al espejo, ve los defectos, pero se va igual con los defectos y sin los defectos. No le interesa. Es decir, hermanos, la ley es buena, pero como nosotros estamos en pecado y practicando el pecado, nos suena fuerte la ley de Dios, nos sacude. Pero para eso vino la ley. Mire, en los primeros 5 libros de la Biblia, que se llaman los libros de la ley, vamos a mirar uno, vamos a agarrar uno, podríamos agarrar varios, pero vamos a agarrar uno solo y vamos a mirar algunos textos. Y usted se va a dar cuenta que cuando Dios trae estas leyes es porque los hombres hacían lo contrario. Si no, ¿para qué va a estar la ley? Si aparece la ley es porque estaban haciendo completamente lo contrario. Vamos a ir al libro de Levítico. A ver. Levítico, desde el comienzo de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro. Levítico, capítulo 19, versículo 11, no hurtaréis. No hurtar. Hurtar no es robar. Robar es cuando uno entra en forcejeo o viene con una pistola. Hurtar es cuando a usted le sacan algo y usted no se da cuenta. No hurtar, no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. ¿Por qué les parece que está esto en la ley? Porque el hombre miente. Sigue diciendo, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, y lo firma. Yo, Jehová. ¿Cuánto dicen? Te lo juro por Dios y por mi madre y por esto y por el otro. No juraréis que tú sí seas sí, que tú no seas no. Pero ¿por qué dice esto la ley? Porque los hombres jugaban con esto. Y Dios no quiere esto. A ver, vamos ahora al versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Chismeando. Mira hasta qué punto la ley.
la lengua. ¿Eh? Pero también dice, no harás injusticia en el juicio, favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Tiene que ser justo. ¿Por qué es esto? Porque hay injusticia en la justicia de los hombres. Versículo 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. ¡Ja! La fornicación hoy está al orden del día. Sin embargo, Dios dijo, no fornicarás, ni pondrás a tu hija en fornicación para que no se prostituya la tierra. ¿Por qué le parece que está esto aquí? Porque había padres que hacían trabajar a sus hijas en esto. Todavía los hay. Y otras cosas. Versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis, no contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Hoy en pleno siglo XX, las personas más doctas, los universitarios más letrados, con los títulos y las maestrías más poderosas, consultan a los adivinos, a los agoreros. ¿Cómo pueden ser tan inteligentes que no puedan entender que esto es una mentira? Dios ya decía, no consultarás. Al pueblo de Dios dice, esto es para los ignorantes. Versículo 36. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de esclavitud. Mire, podrá ser que los vendedores tengan balanzas que no funcionan bien, que le roban en el peso a la gente. Bueno, todo esto y más fue dado al pueblo de Israel. Esto está en la ley, para que no se prostituya la tierra y Dios tuviera que destruir la raza humana. ¿Por qué? Para que no avance la maldad, la tiene que destruir el Señor. ¿Está claro? Manda la ley hace frenar el error y el pecado de los hombres y entonces vuelve otra vez a reinar la paz y la seguridad en la tierra. Pero cuando la gente pasa por alto la ley de Dios y aún los gobiernos crean sus propias leyes para no obedecer a Dios, entonces la tierra se está prostituyendo. Ahora mire, ya Dios nos ha dejado ejemplo de su intervención cuando los pueblos se desenfrenan. La mayoría de ustedes debe haber oído del diluvio un día, hace muchísimos años, en el tiempo de Noé. Un diluvio, porque la raza humana se había corrompido de tal manera que Dios decidió raer de sobre la tierra a la raza humana. El único que creyó a Dios y obedeció a Dios fue Noé y su familia. Estuvieron aproximadamente 100 años armando el arca, un enorme barco, y usted sabe la historia. La gente se le reía mientras Noé fabricaba el arca, porque él decía que iba a venir agua del cielo y hasta ese día nunca había caído agua del cielo. Por eso no le creían. Pero Dios se lo dijo a Noé y Noé le creyó a Dios, que el agua vendría del cielo y vino. Y cuando el Señor cerró la puerta del arca y adentro estaban Noé, sus hijas y los esposos de sus hijas, Dios cerró el arca y todos los demás se quedaron afuera. Y empezó el agua del cielo. 40 días y 40 noches sin parar. La montaña más alta fue cubierta con agua y murió toda carne sobre la tierra. Dios tuvo que raer de sobre la tierra al hombre que fue creado, a la mujer que fue creada por el pecado, por el avance del pecado. El hombre
volvió a surgir a partir de Noé y su familia, y a través de los años llegamos a Abraham. ¿Y qué pasó? Otra vez, Lot, el sobrino de Abraham, se separa por distintas causas de Abraham y termina poniendo su casa en Sodoma y Gomorra, un lugar de perversión. Mire, eran tan corruptos en Sodoma y Gomorra que no había varón que no fuera homosexual. Es exactamente lo que está preparando y queriendo hacer el nuevo orden mundial. Quieren exterminar con la raza, quieren exterminar y quieren quitar todo lo que representa a la vida. Pero ¿qué pasó? Dios tuvo que destruir Sodoma y Gomorra. Cayó fuego del cielo, azufre. Se calcula que creó un volcán el Señor, desaparecieron esas ciudades por causa del pecado y el avance de la corrupción. Es un ejemplo de la intervención de Dios. Hoy el mundo está transformándose en Sodoma y Gomorra. Y los gobiernos poderosos promulgan leyes para que la sociedad mundial dé rienda suelta a la población, para que hagan lo que quieran, de acuerdo a sus instintos carnales y lujuriosos. ¡Qué bueno! Están creando el nuevo orden mundial. Que cada uno haga lo que quiera. ¡Qué tremendo! Y no se dan cuenta que están creando el infierno. Pero miren, a todos estos gobiernos que promulgan leyes contra las leyes de Dios, a todos estos poderosos que pagan para que los gobiernos hagan esto, les voy a leer un texto que esto es lo que le viene a ustedes. Esto es lo que le viene. Apocalipsis, último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 15 al 17, dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Se escondieron en las cuevas, en las peñas, porque el cielo fue abierto y se veía a Dios en su trono, pidiéndole cuentas a los poderosos, a los dirigentes, a los reyes, a los presidentes, a los gobiernos. Jesús dijo que no vino a la tierra para abrogar la ley, sino para cumplirla. El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley. ¿Por qué digo esto? Porque la ley de Dios está en vigencia para los que no recibieron a Cristo. La ley está en vigencia. Algunos dicen: no, pero esto fue para el pueblo de Israel, para el Antiguo Testamento. Jesús dijo: yo he venido no para abrogarla, no para quitarla, sino para cumplirla. El que cumple la ley no tiene de qué temer la ley de Dios. El que pasa por arriba la ley de Dios, este es el que tiene que temer. La ley de Dios muestra la voluntad de Dios. Y el que no la cumple, por más buena obra que haga, tengo malas noticias, tiene pena de muerte eterna. Separado de Dios, viviendo en un infierno sin fin. Así que esto es lo que le espera al mundo. Dios, con su infinita misericordia, está esperando a ver en estos últimos días si hay alguno que pueda tener luz para venir a Cristo y salvarse de lo que viene al mundo. Porque le está permitiendo a los hombres que elijan quién les va a gobernar. Ahora, ¿qué pasa con los cristianos? Si la ley fue dada al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, tiene vigencia hoy
para los cristianos. Si alguno está en Cristo, dice la Biblia, es nueva criatura, pero ¿hay alguna diferencia entre los cristianos y los mundanos que no creen en el Señor? A ver, vamos a dejar que la Biblia nos diga. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Oiga, esto es para los cristianos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo fue esto? Murió por todos nosotros. Él murió por mí y murió por ti, cristiano, hermana, hermano en Cristo. Ahora, si la ley tiene vigencia, ¿cómo puede ser que no les toque a los cristianos? Aún diciendo que Cristo murió, no lo entiendo. Ah, ¿no lo entiende? Se lo explico. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, morían los que creyeron en Él. Para Dios todos murieron, especialmente los que creen en Él. El que murió, dice la Biblia, si Cristo murió, luego todos morimos con Él. Muy especialmente los que creemos en Él, ¿no? Ahora, si Cristo murió y nosotros morimos con Él en la cruz del Calvario, ¿para qué sirve la ley? A un muerto no le sirve la ley. Por más que lo condenen a cadena perpetua, se está muerto. Escúcheme, va a una cárcel, el que estaba en la cárcel se murió, y va el juez y dice, ahora yo le digo, cadena perpetua para este. Ni fu ni fa. El muerto está muerto. ¿Para qué le va a condenar cadena perpetua si ya está muerto? Cristo al morir y nosotros al aceptar su muerte morimos con Él. Para los muertos no hay condenación. Y luego dice la Biblia que Él resucitó. Y si Él resucitó, luego todos nosotros resucitamos. Ya que los cristianos no nos afecta la ley de Dios, podemos gozarnos y vivir en paz. Morimos con Él y resucitamos con Él. Ah, están vivos. Sí, estamos vivos, pero somos nuevas criaturas. Cuando Cristo resucitó, resucitó sin pecado. Murió llevando los pecados de todos nosotros y con Él morimos con Él. Pero cuando resucitó, resucitó libre de los dolores de la carne, de los huesos, del pecado. Resucitó con un cuerpo glorificado. Si Él resucitó, nosotros también resucitamos. Quiere decir, como dice San Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué maravilloso! Bueno, alguna persona que no termina de entender dice, ¿y esto qué quiere decir? Que los cristianos pueden pecar como se les da la gana ahora, porque, total, la ley no les puede afectar. ¿Esto quiere decir que pueden hacer lo que se les da la gana o lo que mejor les parezca? A ver qué dice Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo? ¿Cómo viviremos en él? Si estamos muertos, el que está muerto está muerto. Jesús dijo que toda la ley depende de dos mandamientos. Y esto lo practican los que resucitaron. A ver, mire, la ley tiene 5 libros. Los israelitas le llaman Torá,
que significa los 5 libros de la ley. Pero Cristo dijo, toda la ley se condensa en estos 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que los que hemos nacido de nuevo, los que hemos muerto con Cristo y resucitado con Cristo, ahora debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, con nuestra mente, nuestro corazón y a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Debemos querer para el prójimo lo que queremos para nosotros. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si yo amo a mi prójimo, lo primero que debo tratar de hacer es que conozca a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ha sido mi felicidad, mi vida, mi amor y vida eterna. Los cristianos viven para amar a Dios y obedecerle, servirle y hacer su voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora, estimados hermanos en Cristo, el cristiano no está cumpliendo la ley por exigencia o por presión. Nosotros hoy practicamos la ley por amor al que nos salvó. Hacemos la voluntad de Dios por amor, no porque me lo exigen o porque, mire, en el Antiguo Testamento, el que no pagaba el diezmo, el que no traía las ofrendas, el que no obedecía a papá y mamá, en la ley era muy, muy estricta, el que vendía con pesas falsas, el que mentía, estaba condenado a muerte. Hoy en día, como nosotros hemos muerto en Cristo y resucitado en nueva criatura, amamos a Dios con todo nuestro corazón y al hacer su voluntad, cumplimos la ley. Y el que ama, ha cumplido la ley, dice Jesús. ¿Y cómo debo tratar al prójimo? Amándolo. ¿Acaso el amor hace mal al prójimo? No. El amor no le hace mal a nadie. Entonces, mis estimados amigos y hermanos, ¿quieres llenarte del amor de Dios? Haz el bien y la ley no te condenará. Haz el bien con amor, tanto para Dios como para el prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero tenga cuidado, repudie el pecado. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Una cosa es que nosotros, en la intención de que odiamos al pecado, odiamos al pecador. No. Por más pecador que sea, debemos amarle, porque es un alma que Dios creó. Un alma que está equivocada, caminando separada de Dios. Tratemos que esta alma venga a los pies del Señor. Y cuando viene a los pies del Señor, luego vivirá para Dios y la ley no le condenará. Cuando lleguemos al cielo, los cristianos, va a haber un juicio de coronación por las obras que hayamos hecho y también estaremos en las gran bodas del Cordero. Pero la Biblia dice que al final, después del milenio y todo lo que transcurra, vendrá un gran juicio que se le llama el juicio del trono blanco. Ese día van a aflorar los pecados de todos los hombres y ahí estarán presentes todos, todos, todos. No escapará nadie. Dice que la tierra y el cielo no fue hallado lugar para ellos. Desapareció la cielo. Quiere decir que estaremos en un lugar donde no nos podemos esconder, Pero cuando se trate de los cristianos, Cristo, el abogado, dirá, ellos son los que han creído en mí, los que obedecieron las leyes de Dios, los que me siguieron. Ellos están libres de pecado y de culpa. Su condena la pagué yo en la cruz del Calvario.
Ahora, todos ustedes que me rechazaron, todos ustedes que se rieron, todos ustedes que pasaron por alto la ley de Dios, los que violaron la ley de Dios, los que se celebraban pecar, inventar pecados, ustedes están condenados al juicio eterno. Ese día no habrá abogado para ustedes, solamente uno que le condena, que gritará a los cuatro vientos que hicieron lo que él quería, que es Satanás, e irán con él al fuego eterno. Y los santos en luz, la iglesia de Jesucristo, irá a vivir con el Señor por toda una eternidad. Parece un cuento de hadas, pero esto está escrito en la palabra de Dios. Y la misma Biblia dice que Dios es verdad. En Él no hay mentira, de lo cual por su misma naturaleza es imposible que Dios mienta. Él es santo, 3 veces santo. Y lo que ha dicho es lo que dijo y lo que dirá. No cambia. Si tú estás por primera vez y estás mirando este programa y estás entendiendo algo, porque imagínense, me doy cuenta que entre 30 o 40 minutos no podemos explicar todo, pero sigue nuestro programa, sigue porque estamos aquí para traerte el mensaje de la palabra de Dios, los miércoles, los viernes a las 9 de la noche y los domingos a las 9 de la noche. Síguenos, sigue escuchando la palabra y te va a venir luz y entenderás cuál es el camino, la verdad y la vida. Si en esta hora tú estás mirando y dices, pastor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para pertenecer a la iglesia? Bueno, recibe al Rey de Reyes, al que vino a edificar la iglesia, que se llama Jesús. Invítalo a entrar en tu corazón y pídele a Dios que entre. Y Él entrará y se quedará contigo y en ti, porque así es la promesa de Él, para siempre. Si lo quieres hacer, te guío en una oración. Vamos a orar al Padre. Padre que estás en los cielos, te pedimos en esta hora que tú nos perdones. Perdones nuestros pecados, nuestros errores, nuestra ignorancia, nuestra maldad. Y Señor, quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal, y quiero que Él sea el Señor de mi vida. En esta hora te pido que tú me recibas en tu reino, Padre. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias porque yo sé que siempre me oyes. Amén y amén. Si lo has hecho con fe, ve a un lugar a solas y sigue hablando con el Señor. Consíguete una Biblia y busca en los evangelios y allí lo encontrarás a Jesús, el príncipe de paz. Y a la iglesia de Jesucristo, que me está mirando. Qué hermoso, queridos hermanos, querida iglesia, qué hermoso es estar bajo la ley de Dios y bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El regalo maravilloso que Cristo nos ha dado nos hace vivir bajo las leyes poderosas de Dios. Yo sé que en estos días ustedes han sufrido muchísimo con todas estas leyes que han sido aprobadas en nuestro país. Pero oiga, dice una de las bienaventuranzas de Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Viene el día que usted estará del otro lado, viendo lo que van a recibir estos que se han reído y han violado la ley de Dios para hacer lo que ellos mejor se les da la gana.
Ruego al Señor que su fe no mengüe. Ruego a Cristo que se aferren más que nunca de este Dios maravilloso, que tiene todo el poder para sanarnos, para libertarnos, para cuidarnos, para librarnos, para prosperarnos. Él es nuestro Dios. Así que oro por ustedes y en el nombre de Jesús pido ahora, Señor, que tú bendigas a tus hijas, a tus hijos, aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador y que hace tanto tiempo que caminan contigo, Señor. Llénalos de gracia, llénalos de amor, tráeles gozo, porque tu palabra dice que cuando el pueblo vive bajo tu ley es feliz. Señor, somos felices porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y podemos agradarte con todo el amor de nuestro ser. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos y que en estos días, Señor, nos preparemos más para amar que para juzgar. Te lo pido en el nombre de Jesús, dándote las gracias, porque sé que siempre me oyes. Amén y amén.